Dios mío, ¿dónde habrá encontrado ese vestido? ¿En una tienda de segunda mano? Su madre pensó, no entenderá el inglés. Se equivocaba. Oí cada una de sus palabras mientras se reían de mí en la mesa, y cuando levanté mi copa y hablé en su idioma, sus rostros palidecieron. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Nos interesa mucho saberlo. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Elena estaba sentada junto a la ventana de su pequeño despacho en la 7ª planta del centro de negocios, contemplando el cielo gris de octubre sobre la ciudad. La lluvia golpeaba el cristal y las gotas se deslizaban hacia abajo en regueros irregulares, uniéndose y separándose como si no pudieran decidir hacia dónde moverse. Giraba distraídamente un lápiz entre sus dedos, intentando concentrarse en los documentos que tenía delante. Un contrato en francés, un procedimiento de traducción estándar para un cliente importante. El trabajo de traductora en una empresa internacional le daba estabilidad, pero rara vez aportaba algo nuevo. Todo era como siempre, correspondencia comercial, textos técnicos, a veces negociaciones por videoconferencia. Hacía 3 años que había vuelto de París, 3 años que había pasado allí, trabajando en un pequeño centro cultural, enseñando español a franceses y perfeccionando su francés hasta el nivel de un hablante nativo. París le había enseñado mucho, no solo el idioma, sino también la importancia de mantener la dignidad, de leer a las personas por sus modales, de distinguir la verdadera elegancia de la impostada. Rara vez hablaba de ese periodo de su vida. No por modestia, simplemente no le veía sentido. Sus compañeros sabían que dominaba bien el francés, pero difícilmente imaginaban cuán fluida era. Elena prefería que sus conocimientos hablaran por sí mismos en el momento oportuno. No quería que se convirtieran en tema de conversaciones ociosas en la sala de fumadores. Llamaron a la puerta. Levantó la cabeza y vio a Marta, su compañera del departamento de al lado. «Elena, ¿vas a la conferencia de mañana?», preguntó Marta, apoyándose en el marco de la puerta. «Sí, me envían a mí. Hay negociaciones con una delegación francesa y se necesita traducción simultánea. ¿Qué suerte tienes? Me encantaría ir, aunque solo fuera para airearme un poco. Aquí no hay más que rutina». Elena sonrió. «Allí también habrá rutina, solo que en otro lugar». Marta hizo un gesto con la mano y se fue, y Elena volvió a sus papeles. La conferencia de mañana sobre cooperación internacional se celebraría en un gran palacio de congresos a las afueras de la ciudad. Un evento típico, ponencias, pausas para el café, intercambio de tarjetas de visita. No tenía ni idea de que ese día cambiaría su vida. A la mañana siguiente, Elena se levantó temprano. Eligió un sobrio traje sastre azul oscuro y se recogió el pelo en un moño pulcro. En el espejo, la miraba una mujer de 32 años con ojos cansados, pero inteligente. Las arrugas en las comisuras exteriores de los ojos delataban una tendencia a sonreír, aunque en los últimos 2 años no había habido muchos motivos para ello. Después de su divorcio, que ocurrió incluso antes de ir a París, parecía haber congelado su vida personal. Trabajo, libros, alguna que otra reunión con amigas. Una vida tranquila y ordenada en la que no había lugar para la sorpresa. La conferencia comenzó a las 10 de la mañana. Una gran sala, filas de asientos, un escenario con un proyector. Elena se instaló en la cabina de traducción simultánea, se puso los auriculares y se preparó para trabajar. Las 2 primeras horas pasaron volando. Ponencias sobre el desarrollo de las relaciones comerciales, presentaciones de proyectos de inversión. Traducía de forma automática. Sus pensamientos estaban muy lejos. Durante el descanso, salió al vestíbulo. Cogió una taza de café y se acercó a una ventana para estar un poco a solas. «Perdone, ¿podría decirme dónde puedo encontrar a un representante de la empresa Horizonte?», se oyó una voz masculina a su espalda. Elena se dio la vuelta. Ante ella había un hombre de unos 40 años, con un traje gris y una sonrisa amable. Pelo oscuro con unas ligeras canas en las sienes, atentos ojos castaños. Sostenía una tableta en la mano y parecía un poco perdido. «Precisamente soy de allí», respondió Elena. «¿En qué puedo ayudarle?». «Oh, excelente. Me llamo Javier Morales. Soy de la empresa Alianza Construcciones. Estamos buscando un traductor para unas negociaciones con socios franceses. El nuestro se ha puesto enfermo en el último momento y necesitamos un sustituto urgentemente. Me han dicho que en Horizonte trabajan buenos profesionales». Elena lo pensó un segundo. Su jornada laboral terminaba en 1 hora y la propuesta sonaba interesante. «Soy traductora de francés. ¿Para cuándo son las negociaciones?». «Esta tarde, sobre las 7. Será un encuentro informal durante una cena, pero se discutirá el contrato. Entiendo que es con muy poco preaviso, pero estamos dispuestos a pagar bien». Javier la miraba con esperanza, y de repente Elena pensó, ¿y por qué no? El dinero nunca venía mal,
Y de todas formas pensaba pasar la tarde en casa viendo la televisión. De acuerdo. Acepto. Deme los detalles y allí estaré. Intercambiaron los datos de contacto y Javier, visiblemente contento, le dio las gracias varias veces antes de marcharse. Elena se terminó el café y volvió a la cabina. El resto de la conferencia lo pasó con una ligera expectación. Había algo en aquel Javier que resultaba agradable, discreto, nada falso. Simplemente una persona que se encontraba en una situación difícil y había pedido ayuda. Por la tarde, llegó al restaurante, que estaba en el centro de la ciudad. El lugar era caro, con techos altos, luz tenue y camareros con guantes blancos. Javier ya la esperaba en la entrada. Gracias por aceptar, dijo él, estrechándole la mano. Me ha salvado usted. Pasemos. Nuestros socios ya están aquí. Las negociaciones transcurrieron sin problemas. Los empresarios franceses resultaron ser unos conversadores agradables y Elena manejó la traducción sin dificultad. Javier le asentía con gratitud varias veces cuando ella transmitía con precisión algún matiz de la conversación. Cuando la cena terminó y los franceses se fueron, Javier la acompañó hasta la salida. Ha hecho un trabajo increíble, dijo él. No esperaba que todo fuera tan fácil. Permítame invitarla a una taza de café, en agradecimiento. Elena quiso negarse, pero algo en su mirada la hizo cambiar de opinión. Entraron en una pequeña cafetería cercana y se sentaron junto a la ventana. La conversación surgió por sí sola. Javier le contó que trabajaba en el sector inmobiliario, que se dedicaba a grandes proyectos y que viajaba a menudo por el país. Estaba divorciado, no tenía hijos y vivía solo en un piso a las afueras. Hablaba con calma, sin pretender impresionar, y eso resultaba cautivador. Elena le contó un poco sobre sí misma, que trabajaba como traductora, que le encantaban los libros y los largos paseos. Mencionó París de pasada, sin entrar en detalles. Javier la escuchaba atentamente, hacía preguntas, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que disfrutaba de la compañía de su interlocutor. Se despidieron tarde por la noche, intercambiando sus números de teléfono. Javier prometió llamar, y Elena creyó que lo haría. Y así fue. Al día siguiente, le envió un mensaje proponiéndole quedar el fin de semana. El sábado pasearon por un parque otoñal. Las hojas crujían bajo sus pies, el aire era fresco y vigorizante. Javier les compró café en vasos de cartón y caminaron por una avenida, hablando de todo un poco. Él le habló de su familia, de que había crecido en un piso normal de la ciudad, que su madre había trabajado toda la vida como contable y su padre había sido ingeniero. Hablaba de ellos con calidez, pero sin sentimentalismo. Elena escuchaba y, poco a poco, empezó a abrirse. Le contó su infancia en una pequeña ciudad de provincias, como soñaba con ser traductora desde el colegio, cuando escuchó por primera vez el francés en la radio. Le contó lo difícil que fue entrar en la universidad, pero que lo consiguió. De París habló un poco más de lo habitual, lo sola que se sintió al principio, lo difícil que fue adaptarse a otra cultura, pero como después llegó a amar aquella ciudad con todas sus peculiaridades. ¿Por qué volviste?, preguntó Javier, deteniéndose junto a un banco. ¿Echaba de menos mi casa? Supongo. Y el trabajo allí se terminó. Además, hubo razones personales. No especificó que en París había tenido un breve romance con un francés que había terminado de forma dolorosa. Javier no insistió, y Elena le agradeció su tacto. Las semanas siguientes se vieron a menudo. Javier la invitaba al teatro, al cine, a cenar en pequeños y acogedores restaurantes. Era atento, cariñoso, pero nunca agobiante. Elena empezó a acostumbrarse a su presencia en su vida, a poder llamarle por la noche y simplemente hablar, compartir cómo había ido el día. Era algo nuevo y, al mismo tiempo, agradable. Un mes después de empezar su relación, mientras estaban sentados en su cafetería favorita cerca de casa, Javier le puso la mano sobre la suya. Elena, quiero presentarte a mi familia, dijo con seriedad. Para mí es importante. Mi madre, mi tía y mi primo quieren conocerte. Les he hablado mucho de ti. Elena sintió un nudo en el estómago. Conocer a la familia siempre era una prueba. Recordaba cuando conoció a la familia de su exmarido, cómo su madre la miraba con desconfianza, cómo tuvo que demostrar que era digna de su hijo. Aquello terminó mal. El divorcio fue duro, y una de las razones fueron precisamente los parientes de su marido, que se entrometían constantemente en sus vidas. ¿Estás seguro de que es necesario ahora?, preguntó con cautela. Estoy seguro. Veo un futuro contigo, Elena, y quiero que mis seres queridos te conozcan. Sus ojos eran sinceros, y Elena no pudo negarse. Asintió, aunque la ansiedad se había instalado en su interior. Está bien. ¿Cuándo es el encuentro? Este sábado. He reservado una mesa en el restaurante Versalles. Es un sitio precioso. ¿Te gustará? Elena sonrió, pero su sonrisa fue forzada. Esperaba que todo saliera bien, que su familia la aceptara,
que no tuviera que enfrentarse de nuevo a la desconfianza y a las miradas evaluadoras. Pero en algún lugar de su interior sentía que aquella cena sería una prueba, y no estaba segura de estar preparada para ella. El sábado amaneció frío y ventoso. Elena se despertó temprano, aunque la cita no era hasta las 7 de la tarde. Pasó un largo rato delante del armario, revisando su ropa e intentando decidir qué ponerse. La primera impresión siempre es importante, sobre todo cuando se trata de la familia del hombre con el que planeas construir una relación. Se probó 3 vestidos antes de decidirse por uno negro, sencillo, justo por debajo de la rodilla y con escote redondo. Nada provocador, nada demasiado llamativo. Un clásico que siempre es apropiado. Javier pasó a recogerla puntualmente a las 6:30. Llevaba un traje oscuro, olía a una buena colonia y parecía un poco nervioso. «Estás preciosa», dijo, ayudándola a subir al coche. «No te preocupes, todo irá bien. Son buena gente». Elena asintió, pero el nerviosismo no desapareció. Durante todo el trayecto, miró en silencio por la ventana, observando cómo pasaban las farolas y los escaparates de las tiendas. Javier intentaba mantener la conversación, contando algo sobre su madre, pero Elena escuchaba a media. En su cabeza daban vueltas los mismos pensamientos: ¿les gustaré? ¿No les pareceré lo suficientemente buena? ¿No empezarán a buscarme defectos? El restaurante Versalles estaba situado en un edificio histórico en pleno centro de la ciudad. Altas columnas en la entrada, pesadas puertas de roble con pomos dorados, un portero con librea. El interior era aún más lujoso: suelo de mármol, lámparas de araña de cristal, mesas cubiertas con manteles de un blanco inmaculado. Una suave música clásica sonaba de fondo, y los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas como sombras. «Ya hemos llegado». Javier la tomó del brazo y la condujo hacia un rincón del fondo de la sala, donde 3 personas ya estaban sentadas en una gran mesa redonda. Lo primero que Elena notó fue a una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso perfectamente peinado y la espalda recta. Llevaba un elegante vestido color burdeos y un collar de perlas al cuello. Miraba a Javier y Elena mientras se acercaban con una mirada atenta y evaluadora. A su lado se sentaba una mujer algo más joven, de unos 50 años, con un traje beige, el pelo corto y unos labios finos fruncidos en una media sonrisa arrogante. Frente a ella se encontraba un hombre de unos 35 años, con una carachaqueta azul oscuro, el pelo peinado hacia atrás y una expresión de suficiencia. «Mamá, tía Marina, Alejandro, os presento a Elena», dijo Javier, con un orgullo notable en su voz. La mujer mayor, doña Pilar, como Elena supo más tarde, le tendió una mano fría y seca a modo de saludo. «Hola, querida. Javier nos ha hablado mucho de ti. Siéntate, por favor». Su voz era educada, pero carecía de calidez. La tía Marina asintió, recorriendo a Elena con la mirada de la cabeza a los pies, deteniéndose en su sencillo vestido negro y sus zapatos económicos. Alejandro le estrechó la mano con indiferencia, apenas mirándola. Elena se sentó junto a Javier, sintiendo cómo la tensión crecía a cada segundo. Un camarero apareció instantáneamente junto a la mesa, trajo los menús encuadernados en cuero y sirvió agua en las copas. Doña Pilar tomó el menú sin mirarlo, como si ya supiera lo que iba a pedir. «Elena, querida, Javier me dijo que trabajas como traductora», comenzó con un tono mundano. «Debe de ser un trabajo interesante». «¿Con qué idiomas trabajas?» «Principalmente con el francés», respondió Elena, esforzándose por mantener la calma. «Es mi especialidad principal». No mencionó que dominaba el inglés igual de bien. Años de trabajo en una empresa internacional, la comunicación constante con clientes extranjeros, la correspondencia comercial, todo eso había convertido el inglés en su segundo idioma de trabajo. Pero Elena había aprendido hacía mucho tiempo: no hay que mostrar todas las cartas de golpe. La gente a menudo juzga superficialmente, y la información extra solo da pie a más preguntas y valoraciones. «Oh, qué encantó». Marina se inclinó hacia adelante, con la misma media sonrisa. «¿Y dónde estudiaste el idioma? ¿En la universidad?» «Sí, en la universidad. Y luego viví unos años en París, trabajando allí». «¿En París?» Doña Pilar enarcó una ceja. «Qué interesante. ¿Y qué hacías allí?» «Enseñaba español en un centro cultural y perfeccionaba mi francés». «¿Ah? La enseñanza». Marina intercambió una rápida mirada con doña Pilar. «Es, desde luego, una ocupación noble. Aunque, para ser sinceros, no de las más lucrativas, ¿verdad?» Elena sintió una ligera punzada, pero no dijo nada. El camarero volvió y todos empezaron a pedir. Javier pidió por ella, decidiendo que tomaría el solomillo y una ensalada de ruc. Elena no se opuso, aunque normalmente prefería elegir ella misma. Cuando el camarero se fue, doña Pilar continuó con el interrogatorio. «Y cuéntanos, Elena,
Sobre tu familia. ¿Tus padres viven? ¿A qué se dedican? Mi madre está jubilada. Era maestra de escuela. Mi padre falleció hace unos años. Trabajaba en una fábrica. Maestra y obrero, repitió doña Pilar, como si estuviera memorizándolo. Entiendo. ¿Y tienes hermanos o hermanas? No, soy hija única. Entonces, tu madre está sola. Debes de ayudarla económicamente. La pregunta sonó inocente, pero Elena captó el significado oculto. Estaban comprobando cuántas obligaciones financieras tenía, si se convertiría en una carga para Javier. ¿La ayudo? Por supuesto. Pero mi madre vive con modestia. No necesita mucho. Qué conmovedor, intervino Marina. Los valores familiares son tan importantes, ¿verdad, Pilar? Doña Pilar asintió, pero su mirada seguía siendo fría. Trajeron los entrantes, ostras, paté de foie gras, tartaletas de caviar. Elena cogió una tartaleta y le dio un pequeño bocado, intentando parecer relajada. Alejandro, que hasta entonces había estado en silencio, habló de repente. Javier, decías que Elena conoce bien el francés. ¿Has estado alguna vez en la Costa Azul? ¿Elena? No, por desgracia. En París estaba ocupada con el trabajo. No me quedaba tiempo para viajar. Una pena, dijo Alejandro arrastrando las palabras. La Costa Azul es otro nivel. Mi madre y yo veraneamos en Niza todos los años. Un lugar maravilloso. Seguramente no te imaginas lo diferente que es del París corriente. Elena guardó silencio. Sabía perfectamente que era la Costa Azul. Había leído sobre ella, visto fotos, pero nunca había estado allí. Y ahora Alejandro estaba insinuando claramente que ella pertenecía a otra clase social, que su experiencia era limitada. La cena continuó y el ambiente se volvía cada vez más tenso. Javier intentaba mantener una conversación ligera, hablando de sus asuntos de trabajo, pero sus familiares escuchaban a medias, volviendo a interrogar a Elena. ¿Dónde vivía? ¿Si alquilaba un piso o era suyo? ¿Cuánto tiempo llevaba divorciada? ¿Por qué no tenía hijos? Cada pregunta sonaba como una prueba, como un intento de encontrar un defecto. Elena respondía con calma, tratando de no mostrar su irritación. Estaba acostumbrada a situaciones similares desde su primer matrimonio, cuando su suegra la interrogaba constantemente, como si fuera un detective. Entonces intentaba justificarse, demostrar su valía. Ahora, simplemente se mantenía con dignidad, respondiendo de forma breve y concisa. Trajeron los platos principales. Elena cortó el solomillo, que estaba perfectamente cocinado, pero no tenía apetito. Comía mecánicamente, bebiendo el vino tinto que Javier le había servido. Él estaba sentado a su lado, intentó cogerle la mano bajo la mesa un par de veces, pero Elena no respondió al gesto. Sentía como la ofensa crecía en su interior. ¿Por qué se quedaba callado? ¿Por qué no paraba a sus parientes? Y entonces ocurrió lo que hizo que la sangre le hirviera. Doña Pilar se volvió hacia Marina y, de repente, cambió al inglés. Un inglés rápido, fluido, con acento británico. Era evidente que lo usaban a menudo para conversaciones privadas. ¿Has visto su vestido? Es tan sencillo. Parece que lo ha comprado en una tienda barata, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Elena lo oyera. Elena continuó cortando la carne en su plato, sin dar señales de que entendía cada palabra. Por dentro, todo se contrajo, pero mantuvo en su rostro una sonrisa tranquila y ligeramente distante, como si estuviera absorta en sus pensamientos y no prestara atención a una conversación ajena. Marina sonrió con desdén y continuó en el mismo idioma. Dios mío, ¿y esos zapatos? ¿Dónde encuentra esas cosas? No tiene ningún sentido del estilo. Elena se quedó inmóvil, con el tenedor en la mano. Habían cambiado al inglés, pensando que no los entendería. Lentamente, bajó el tenedor al plato y levantó la vista. Javier le estaba diciendo algo a Alejandro sobre un próximo negocio, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Doña Pilar continuó, inclinándose hacia Marina. Me pregunto qué habrá visto Javier en ella. Es tan corriente, claramente no es de nuestro nivel. Alejandro se unió a la conversación, cambiando también al inglés. Quizás sea buena en la cama. Suele pasar con este tipo de mujeres. Los tres se rieron en voz baja, y Elena sintió que algo se rompía en su interior. Estaban sentados frente a ella, discutiéndola como si fuera un objeto inanimado que se pudiera evaluar y criticar, y además, estaban convencidos de que no entendía ni una palabra. Marina continuó, claramente disfrutando. Mira cómo come, qué torpe. Y esos modales de provincias. Ni siquiera sabe cómo sostener correctamente una copa de vino. Doña Pilar suspiró teatralmente. Espero que Javier se dé cuenta de su error antes de que sea demasiado tarde. Esta mujer no encaja en absoluto en nuestra familia. Elena permaneció inmóvil.
Su rostro seguía tranquilo, pero por dentro se desataba una tormenta. Sentía cada una de sus palabras como un golpe, no tanto por el contenido, sino por la desfachatez con la que lo hacían. Cuánto desprecio, cuánta arrogancia en esas personas que se creían mejores solo porque tenían dinero y hablaban inglés. Alejandro tomó su copa de vino y dijo, mirando directamente a Elena pero dirigiéndose a su madre y a su tía. Sinceramente, no entiendo por qué pierde el tiempo con ella. Podría encontrar a alguien mucho mejor, una mujer con clase, con educación, y no una simple traductora de un pueblo pequeño. Elena cogió su vaso de agua y bebió un pequeño sorbo, sin dejar de sonreír. En su interior, un plan tomaba forma. No iba a quedarse callada. No iba a permitir que esa gente la humillara. Querían ponerla a prueba, ver si era digna de su Javier. Pues bien, ahora tendrían su respuesta. Marina se inclinó aún más hacia doña Pilar. Sus voces eran casi un susurro. ¿Sabes? Está divorciada. Seguro que es porque no supo retener a su marido. Oh, por supuesto. Una mujer que no puede retener a un marido, ¿cómo puede esperar encontrar uno nuevo? Y menos a nuestro Javier, que se merece algo mucho mejor. El camarero trajo una nueva botella de vino y empezó a servir. Javier por fin se dio cuenta de que sus parientes hablaban en inglés y frunció ligeramente el ceño. Mamá, ¿podemos no hablar en inglés? Elena no entiende. Oh, perdona, cariño, doña Pilar sonrió con dulzura. Solo estábamos hablando de una conocida. Nada importante. Miró a Elena con la misma sonrisa fría, y Elena le devolvió una mirada igualmente serena. Doña Pilar estaba claramente satisfecha de haber podido discutir a la invitada delante de sus narices. Marina y Alejandro también parecían engreídos. Trajeron los postres, pasteles exquisitos, tiramisú, crème brûlée. Elena cogió una cucharilla y probó la crème brûlée, pero el sabor dulce no le produjo ningún placer. Solo pensaba en una cosa: cómo responderles, cómo demostrar a esa gente que estaban profundamente equivocados al considerarla una simple provinciana. Doña Pilar volvió a cambiar al inglés, dirigiéndose ahora a Alejandro. ¿Deberías presentarle a Javier la hija de tu amigo? La que trabaja en finanza. Sería una opción mucho mejor. Guapa, inteligente y, lo más importante, de nuestro círculo. Alejandro asintió. Buena idea. Lo arreglaré. ¿Javier se merece a alguien que pueda mantener una conversación inteligente? ¿No a este, cómo se dice? Este ratoncito gris. ¿Ratoncito gris? Elena dejó la cuchara lentamente. Sus manos estaban completamente firmes, aunque por dentro hervía. El camarero trajo champán. Al parecer, doña Pilar lo había pedido con antelación para celebrar el encuentro. La botella era cara, con una etiqueta dorada. El camarero sirvió el vino espumoso en las copas, y doña Pilar cogió la suya. Bueno, brindemos por habernos conocido, empezó solemnemente, dirigiéndose a toda la mesa. Por nuestra familia y por... Pero Elena se levantó de repente, tomando su copa de champán. Todos se callaron, mirándola con sorpresa. Javier también la miró. Interrogante. Permíteme, dijo Elena con suavidad, y en su voz sonó un acero que nadie había oído antes. Me gustaría hacer un brindis. Doña Pilar enarcó ligeramente una ceja, intercambiando una rápida mirada con Marina. En sus ojos brilló la sorpresa, mezclada con una ligera irritación. Claramente no esperaba que aquel ratoncito gris se atreviera a tomar la iniciativa, pero su educación no le permitía mostrar su descontento abiertamente, así que bajó lentamente su copa a la mesa y asintió con una sonrisa forzada. Por supuesto, querida. Estaremos encantados de escucharte. Marina se recostó en el respaldo de su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Su media sonrisa se volvió aún más arrogante. Alejandro miró a Elena con curiosidad, esperando claramente algo torpe, alguna muestra de gratitud provinciana por la invitación. Javier también levantó su copa, sin entender lo que pasaba, pero secundando el gesto. Elena se puso de pie, enderezando la espalda. Sostenía la copa en la mano derecha, y la luz de la lámpara de araña de cristal se refractaba en el vino espumoso, creando reflejos dorados. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, pero sus ojos brillaban con un fuego especial. Paseó la mirada por todos los sentados a la mesa, deteniéndose en cada uno un poco más de lo habitual. En la sala reinaba el silencio, solo se oía a lo lejos la música clásica amortiguada y el tintineo ocasional de la vajilla de otras mesas. Y entonces empezó a hablar. En inglés. Su voz era firme, tranquila, con un ligero acento británico. Las palabras fluían libremente, sin la menor vacilación. Cada frase sonaba impecable. Me gustaría darles las gracias por esta velada, por la oportunidad de conocer a la familia de un hombre que se ha vuelto importante para mí, por la maravillosa cena en un lugar tan exquisito y por, ¿cómo decirlo?, la experiencia sumamente instructiva.
Doña Pilar se quedó helada con la copa en la mano. Su rostro empezó a palidecer lentamente y su sonrisa forzada se desvaneció como la cera de una vela. Marina se irguió en su asiento. Sus manos se abrieron y se agarró al borde de la mesa. Alejandro abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Los tres miraban a Elena como si hubieran visto un fantasma. Elena continuó, sin alzar la voz, pero cada palabra caía en el silencio como una piedra en el agua. Verán, entiendo perfectamente el inglés. Quizá pensaron que una traductora de francés no dominaría otros idiomas al nivel adecuado. Pero trabajo en una empresa internacional donde el inglés es el idioma de comunicación diario. Dirijo negociaciones, traduzco documentos, me comunico con clientes de diferentes países. Y por eso he oído cada palabra que han pronunciado en esta mesa. Cada palabra. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la conciencia de sus oyentes. Javier se giró bruscamente hacia su madre. Su rostro se contrajo por la incomprensión y la ira incipiente. «Mamá, ¿qué está?» Pero Elena levantó una mano, deteniéndolo. «Déjame terminar, Javier. Es importante». Volvió a mirar a doña Pilar, y su voz se endureció un poco, aunque seguía siendo tranquila. «Hablaron de mi vestido, de que era demasiado sencillo, de que lo compré en una tienda barata. Sí, este vestido no es caro. No me gasto el último céntimo en marcas porque para mí es más importante ayudar a mi madre, que trabajó toda su vida como maestra y ganaba una miseria. Pero, ¿saben cuál es la diferencia entre nosotros? Yo no creo que el precio de la ropa determine el valor de una persona». Marina palideció aún más. Intentó decir algo, pero la voz le tembló traicioneramente y solo abrió la boca sin emitir sonido. Elena se volvió hacia ella. «Discutieron sobre mis zapatos, dijeron que no tenía sentido del estilo. Quizá tengan razón. No entiendo de alta costura, pero sí entiendo de literatura, de arte, de historia. Puedo citar a Baudelaire y a Proust en su idioma original. Puedo mantener una conversación sobre la Revolución Francesa o el impresionismo. ¿Y ustedes? Ustedes solo pueden juzgar a las personas por la portada, sin mirar dentro». Alejandro intentó mantener la compostura, pero su pose de suficiencia se desmoronó. Apretó los puños sobre la mesa, y sus nudillos se pusieron blanco. Elena lo miró con una fría sonrisa. «Me llamaron ratoncito gris. Dijeron que era demasiado corriente para su familia, que no estaba a su nivel. Me pregunto, ¿cuál es su nivel? ¿La habilidad de hablar inglés para criticar a la gente a sus espaldas? ¿La habilidad de humillar a quienes creen más débiles o más pobres? Si ese es su nivel, me alegro de no estar a la altura». Bebió un sorbo de champán, dejando que sus palabras flotaran en el aire. En la mesa de al lado, una pareja de ancianos miraba disimuladamente en su dirección, sintiendo la tensión. El camarero, que estaba cerca con una jarra de agua, se quedó inmóvil, como si temiera moverse. Dijeron que era torpe, que no sabía sostener una copa correctamente. «Disculpen, pero he pasado suficiente tiempo en los salones de París como para conocer las reglas de etiqueta. Quizá no lo exhibo, no convierto cada comida en una representación teatral, pero sé cómo comportarme. En cambio, ustedes han demostrado hoy que detrás de su elegancia externa se esconde una total falta de respeto por los demás». Doña Pilar finalmente recuperó la voz. Sonaba ronca y temblorosa. «Elena, yo no queríamos». «¿No querían que lo entendiera?». La interrumpió Elena y un filo de acero apareció en su voz. «¿O no querían ofenderme? Lo siento, pero ambas versiones suenan poco creíble. Sabían perfectamente lo que hacían. Lo estaban disfrutando. Sentían su superioridad, pensando que yo no lo entendería, que me pasaría toda la noche sonriendo mientras me hacían pedazos». Marina intentó replicar. Su voz temblaba de indignación y miedo. «No tiene derecho a hablar así. Simplemente estábamos». «¿Tenían derecho a discutir sobre mí?». Elena se giró hacia ella. «Por supuesto que lo tenían, pero a mis espaldas, en un idioma que pensaban que no entendía. Eso no es discutir, es cobardía. Es mezquindad. Si tenían preguntas o dudas sobre mí, podrían habérmelas planteado a la cara. Pero en lugar de eso, eligieron el camino de las burlas secretas y el desprecio». Javier estaba sentado, aturdido por lo que estaba pasando. Su cara estaba roja. Gotas de sudor le perlaban la frente. Miraba alternativamente a Elena y a su madre, sin saber qué decir. Su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos, y no podía hacer nada. Elena continuó. Su voz se volvió más suave, pero por eso mismo, más penetrante. «Dijeron que estaba divorciada, que no supe retener a mi marido. Sí, estuve casada. Sí, nos divorciamos. ¿Y saben por qué? Porque su familia, muy parecida a la suya, se entrometía constantemente en nuestra vida. Porque me consideraban indigna, igual que ustedes ahora. Y me fui porque entendí que es imposible ser feliz con una persona cuya familia no te acepta. Es imposible construir una relación cuando te están evaluando constantemente, comparando, encontrando defectos.
Miró a Javier, y una sombra de tristeza cruzó sus ojos. Pensé que contigo sería diferente, que tú elegías con quién estar. Pero hoy me he dado cuenta de que me equivocaba. Te has sentado aquí y has permanecido en silencio mientras tu familia me humillaba. ¿No los detuviste? ¿No saliste en mi defensa? Y eso dice mucho. Javier finalmente habló. Su voz estaba llena de desesperación. Elena, no lo sabía. No entendía lo que decían. Pensé que solo estaban charlando de tontería. Ella sonrió con amargura. Javier, eres un hombre adulto. ¿Viste cómo me miraban? ¿Oíste el tono de sus preguntas? Incluso si no entendías las palabras, deberías haber sentido lo que estaba pasando. Pero preferiste no darte cuenta, porque es más cómodo. Se giró de nuevo hacia toda la mesa, y su mirada se endureció. Discutieron sobre que Javier se merece algo mejor, que necesita una mujer con clase, con educación, de su círculo. ¿Y saben qué? Tienen razón. Realmente se merece algo mejor. Se merece una mujer que lo ame sinceramente, no por su estatus o su dinero, una que lo apoye, no que intente controlar cada uno de sus pasos a través de la familia. Pero me temo que con una familia como la suya nunca encontrará la verdadera felicidad, porque destruirán cada una de sus relaciones si la persona no encaja en sus elevados estándares. Alejandro intentó quedar bien. Su voz era tensa. Simplemente nos preocupamos por él. Queremos que no se equivoque en su elección. ¿Preocuparse? Elena se rió, pero su risa fue amarga. ¿A eso llaman preocuparse? Me analizaron como si fuera un objeto en un mercado, evaluando mi ropa, mi apariencia, mi origen. Decidieron por un hombre adulto quién le conviene y quién no. Eso no es preocupación, es control. Es el deseo de mantenerlo bajo su poder. Levantó su copa, y su voz sonó firme, casi solemne. Así que este es mi brindis, por la verdadera cultura, no la que se mide por el conocimiento de idiomas o la habilidad para sostener un tenedor según la etiqueta, sino la que vive en el corazón, por el respeto a las personas, sin importar cuánto cueste su ropa o dónde crecieron, por la capacidad de ver en una persona a un individuo, no un estatus, por la educación que enseña a ser amable, no arrogante, por la dignidad humana, que no se puede comprar con dinero y no se puede perder, incluso si te miran por encima del hombro. Se bebió el champán de un trago y colocó con cuidado la copa vacía sobre la mesa. El sonido del cristal contra el mármol resonó en el silencio como un golpe de gong. Y un brindis más, añadió en voz baja, mirando directamente a doña Pilar, para que la gente recuerde que la verdadera elegancia no son las perlas en el cuello ni el dominio del inglés, es la capacidad de ser humano. Y eso, por desgracia, no se compra ni se hereda. Doña Pilar estaba sentada como si fuera de piedra. Su rostro estaba blanco, los labios apretados. La mano que sostenía la copa temblaba ligeramente. Marina miraba la mesa, incapaz de levantar la vista. Alejandro intentaba fingir indiferencia, pero sus pómulos estaban tensos, y se notaba que contenía a duras penas sus emociones. Elena cogió su bolso de la silla y se puso el ligero abrigo que colgaba del respaldo. Sus movimientos eran lentos, tranquilos, pero decididos. Se abrochó un botón del abrigo y se volvió hacia Javier por última vez. Gracias por esta velada, Javier. Ha sido realmente instructiva. He aprendido más sobre ti y tu familia que en un mes de CIT. Y he comprendido que no podemos seguir juntos, no porque seas una mala persona, sino porque no estás dispuesto a defender tu elección. Y no quiero estar con alguien que mira en silencio como me humillan. Javier se levantó de un salto. Su voz estaba llena de súplica. Elena, espera, por favor. Hablemos, pero ella negó con la cabeza. No hay nada de qué hablar. Ya se ha dicho todo en esta mesa, en un idioma que pensabais que no entendía. Adiós, Javier. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol, haciendo eco en la alta sala. Varios clientes de las mesas vecinas la miraban abiertamente, pero Elena no les prestó atención. Llevaba la espalda recta, la cabeza alta. Caminó sin mirar atrás, sin aminorar el paso, aunque a sus espaldas oyó la voz de Javier. Elena, espera. Pero no se detuvo. El portero le abrió las pesadas puertas y ella salió a la calle. El frío viento de octubre le golpeó la cara, pero Elena solo sintió alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima, como si hubiera escapado de una habitación asfixiante y llena de veneno al aire fresco. Caminó unos pasos por la acera y se detuvo bajo una farola, sacó el teléfono y pidió un taxi. No le temblaban las manos, su corazón latía con regularidad. Se sentía extrañamente tranquila después de todo lo que acababa de pasar. Normalmente, después de escenas así, deberían venir las lágrimas, la histeria, las ganas de gritar o romper platos. Pero Elena solo sentía una fría satisfacción. Había hecho lo que tenía que hacer. Había dicho lo que tenía que decir. El taxi llegó en 5 minutos. El conductor,
Un hombre mayor con un bigote canoso. La saludó con la cabeza. Buenas noches. ¿A dónde vamos? Elena le dio su dirección y se reclinó en el asiento trasero. El coche arrancó y las luces de la ciudad se deslizaron tras la ventanilla. Las miraba, pero no las veía. En su cabeza repasaba los acontecimientos de la noche, cada palabra, cada mirada, y extrañamente, no sentía ni una pizca de arrepentimiento, solo la clara certeza de haber tomado la decisión correcta. El conductor la miró por el espejo retrovisor. ¿No tiene frío? ¿Puedo poner la calefacción? No, gracias. Estoy bien. Viajaron en silencio, y Elena agradeció ese silencio. No quería conversaciones, preguntas, compasión. Solo quería llegar a casa, quitarse aquel maldito vestido que habían criticado como si fuera un trapo de rebajas, y darse un baño caliente, lavarse de encima aquella noche, aquellas miradas, aquellas palabras. El teléfono en su bolso vibró. Luego otra vez y otra. Elena ni siquiera se molestó en sacarlo. Sabía quién llamaba. Javier, por supuesto, quizá su madre, o todos juntos. Pero no pensaba contestar. No ahora, quizá nunca. ¿Qué podían decir? ¿Disculparse? ¿Explicar que era una broma, un malentendido? ¿Pedirle que lo olvidara? No, gracias. Elena ya no quería tener nada que ver con ellos. El coche se detuvo frente a su casa, un pequeño edificio de 5 plantas en las afueras. Elena pagó, dio las gracias al conductor y salió. Subió las escaleras lentamente, agarrándose a la fría barandilla. En el 4.º piso, se detuvo frente a su puerta, sacó las llaves y se quedó inmóvil. Una extraña sensación la invadió de repente, como si algo hubiera terminado. No solo una noche, no solo una relación. Había terminado una etapa de su vida. Esa etapa en la que intentaba adaptarse, demostrar su valía, buscar la aprobación de quienes nunca iban a dársela. Abrió la puerta y entró en el piso. Encendió la luz, se desvistió, colgó el abrigo con cuidado, fue a la cocina, puso el hervidor, se sentó a la mesa y solo entonces sacó el teléfono. 32 llamadas perdidas, 28 de Javier, 3 de un número desconocido, una de un número que no reconoció pero supuso que era de alguien de su familia, y una docena de mensajes. Abrió el primero. Elena, por favor, contesta. Lo siento mucho. No sabía que dirían eso. Quedemos y hablemos. El segundo. Entiendo que estés enfadada. ¿Tienes todo el derecho? Pero por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. El tercero. Elena, te quiero. No me dejes por ellos. Podemos superarlo todo. No siguió leyendo. Simplemente cerró el mensaje y dejó el teléfono sobre la mesa. El hervidor empezó a silbar y se preparó un té negro bien cargado. Se sentó junto a la ventana, sosteniendo la taza caliente entre las manos, y contempló la ciudad nocturna. Las luces en las ventanas de otras casas, los coches esporádicos en la calle, una farola solitaria junto al portal. La vida normal, que continuaba a pesar de todo. Elena sabía que Javier seguiría llamando, escribiendo, que quizá incluso vendría, le pediría perdón, le prometería hablar con su familia, que algo así no volvería a ocurrir. Pero ella ya había tomado una decisión. No pensaba volver, no pensaba dar una segunda oportunidad, porque sabía que la gente no cambia. Su madre seguiría siendo la misma dama arrogante, Marina la misma tía maliciosa, Alejandro el mismo esnob engreído, y Javier él seguiría siendo su hijo, su sobrino, su pariente. Y cuando tuviera que elegir entre ella y su familia, elegiría a su familia, siempre. Terminó el té y fue al baño. El agua caliente corría del grifo, llenando la habitación de vapor. Elena se desnudó y se miró en el espejo. Un rostro cansado, ojos tristes. Pero detrás de esa tristeza había algo más, firmeza, determinación, la conciencia de su propio valor. Se sumergió en el agua, cerró los ojos y se permitió relajarse. Todo había terminado. Aquella noche de pesadilla, aquella relación, aquellas esperanzas de algo más habían terminado. Y era lo correcto, porque ella se merecía algo mejor. Se merecía un hombre que estuviera de su lado, una familia que la aceptara tal como era. Se merecía respeto, no burlas a sus espaldas en un idioma extranjero. Elena permaneció en la bañera hasta que el agua empezó a enfriarse. Luego se levantó, se secó con una toalla suave y se puso su pijama viejo y favorito, ese con el que se sentía verdaderamente ella misma. Fue al dormitorio, se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. El teléfono en la mesita de noche volvió a vibrar. Y otra vez. Elena ni siquiera miró la pantalla. Pensaba en lo rápido que todo había cambiado. Apenas ayer, tenía la esperanza de una nueva relación, de ser feliz, de haber encontrado por fin al hombre con el que construir un futuro. Y hoy esa esperanza se había hecho añicos. Y, extrañamente, lo que más le dolía no eran las palabras de sus parientes. Lo que más le dolía era el silencio de Javier, que se había quedado sentado a su lado sin defender, sin detenerlos, sin ponerse de su parte. Quizá realmente no entendía lo que decían.
Quizá no sabía tan bien el inglés. Pero eso no era una excusa. Vio sus miradas, oyó su tono. Cualquier persona con un mínimo de empatía habría sentido que algo no iba bien. Pero Javier prefirió no darse cuenta, y esa fue su elección. Elena se giró de lado y cerró los ojos. Mañana tendría que ir a trabajar, como siempre. Traducir documentos, hablar con sus compañeros, fingir que todo estaba en orden. O quizá no era necesario fingir, quizá simplemente debía seguir viviendo como vivía antes de conocer a Javier. Tranquila, ordenada, sin dramas ni decepciones. El sueño no llegó de inmediato. Daba vueltas en la cama, intentando encontrar una postura cómoda, y sus pensamientos volvían una y otra vez a aquella noche, a los rostros en la mesa, a sus expresiones pálidas de asombro cuando empezó a hablar en su idioma, al silencio que se apoderó de la sala. Fue una victoria, sí, pero por alguna razón no le traía alegría, solo un vacío. La mañana la recibió con un cielo gris y una llovizna persistente. Elena se despertó con el sonido de las gotas en el cristal. Miró el reloj, las 7 de la mañana. Hora de levantarse. Se estiró, se sentó en la cama y cogió el teléfono. 86 llamadas perdidas, 43 mensajes. Los revisó rápidamente, sin leerlos. Todos de Javier. Uno era de un número desconocido, lo abrió por curiosidad. Elena, soy doña Pilar. Por favor, conteste. Necesitamos hablar. Lo que pasó anoche fue un malentendido. Me gustaría disculparme personalmente. ¿Un malentendido? Elena sonrió con amargura y borró el mensaje. No hubo ningún malentendido. Todo había quedado meridianamente claro. Ellos habían mostrado su verdadero rostro. Y ella había mostrado el suyo. No había nada más de qué hablar. Se levantó, hizo su gimnasia matutina, se duchó y se vistió con un sobrio traje gris. Desayunó avena con miel y bebió una taza de café solo bien cargado. Todo como siempre. Rituales cotidianos que ayudaban a no pensar en lo superfluo. En el trabajo se encontró con Marta, que enseguida notó que algo no iba bien. Elena, estás un poco pálida. ¿Todo bien? Todo perfecto, respondió Elena con una sonrisa forzada. Simplemente he dormido mal. Bueno, tú cuídate. Si necesitas algo, aquí estoy. Puedes desahogarte. Elena asintió y entró en su despacho. Se sentó a su escritorio, encendió el ordenador y se sumergió en el trabajo. Contratos, correos, traducciones. Un trabajo mecánico que no requería emociones. Ideal para un día como hoy. Hacia el mediodía, el teléfono dejó de sonar. Javier, al parecer, entendió que no iba a contestar o simplemente se cansó de intentarlo. Elena sintió un alivio. Silencio. Por fin. Salió a comer a una pequeña cafetería cerca de la oficina, pidió una sopa y una ensalada y se sentó junto a la ventana. En la mesa de al lado, una pareja joven se reía, se cogían de la mano y se miraban con ojos enamorados. Elena los observó y pensó, ¿tuve yo algo parecido con Javier? ¿O desde el principio todo fue una ilusión, una bonita imagen que ocultaba un vacío? Después de comer, volvió a la oficina y trabajó hasta las 6 de la tarde. Cuando se disponía a marcharse, el jefe de departamento le pidió que pasara por su despacho. Elena, tengo una propuesta para ti, dijo, sentándose en su imponente sillón. La semana que viene tenemos unas negociaciones con un importante cliente francés. No necesitamos solo una traductora, sino alguien que entienda su mentalidad, que sepa comunicarse a su nivel. He pensado en ti. Es un proyecto bien remunerado, además de la posibilidad de un viaje de trabajo a París durante una semana. ¿Te interesa? París. Elena no había estado allí en 3 años. No pensaba que quisiera volver. Pero ahora, después de todo lo ocurrido, la idea de marcharse una semana le parecía una salvación. Acepto, dijo sin dudar. Excelente. Mañana prepararé los documentos, y tú empieza a estudiar el material sobre el cliente. Gracias, Elena. Sabía que podía contar contigo. Salió del despacho con una sensación de ligereza en el pecho. Algo estaba cambiando, algo nuevo estaba empezando, y eso era bueno. Esa noche, ya en casa, finalmente se decidió a bloquear el número de Javier. Mantuvo el dedo sobre el botón durante un buen rato, pero al final lo pulsó. Ya está. Vínculo cortado. Sin llamadas, sin mensajes, sin intentos de recuperar lo que era irrecuperable. Los días siguientes transcurrieron en la preparación del proyecto. Elena estudió la información sobre la empresa francesa, leyó informes, preparó una lista de preguntas. El trabajo la absorbió por completo y los pensamientos sobre Javier fueron quedando en un segundo plano. Seguían ahí, por supuesto, apareciendo en momentos inesperados, cuando veía a una pareja en la calle, cuando oía una canción que habían escuchado juntos, cuando pasaba por delante del restaurante donde habían cenado. Pero el dolor se había atenuado, se había vuelto un ruido de fondo, ya no era agudo. El sábado, una semana después de aquella noche, Elena decidió dar un paseo por la ciudad.
Se puso una chaqueta cómoda y unos vaqueros, cogió su reproductor con su música favorita y se fue a deambular por calles conocidas. Entró en una librería y compró la nueva novela de un autor francés. Luego tomó un café en una pequeña cafetería donde servían los mejores croissants de la ciudad. Y allí, en una mesa junto a la ventana, vio un rostro familiar. Antón, su antiguo compañero del Centro Cultural de París, un hombre alto y delgado con el pelo castaño rizado y unos amables ojos grises. No se habían visto desde que ella se fue de Francia. «¿Antón?» Se acercó a su mesa. «No puede ser. ¿Qué haces aquí?» Él levantó la cabeza y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Elena, ¡qué sorpresa! ¿Estoy de viaje de trabajo? He venido a una conferencia sobre intercambio cultural internacional. ¿Ya sabes? Ahora trabajo en una gran organización. Siéntate. Cuéntame qué es de tu vida». Elena se sentó frente a él y hablaron durante 2 horas. Antón le contó sobre su trabajo, sobre París, sobre cómo había cambiado la ciudad en los últimos años. Elena compartió sus novedades, aunque mencionó la reciente velada de pasada, sin entrar en detalles. «Sabes», dijo Antón, terminando su café, «en nuestra organización ha surgido una vacante para coordinador de proyectos internacionales. Se necesita a alguien con conocimientos de francés y español, con experiencia en un entorno intercultural. Pensé en ti en cuanto vi el anuncio. El trabajo es interesante, el sueldo es bueno, y además hay viajes por todo el mundo. Si quieres, puedo recomendarte». Elena se quedó pensativa. Un nuevo trabajo, nuevas oportunidades, la posibilidad de escapar de esa rutina en la que se había estancado tras su regreso de París. ¿Es una propuesta seria? Totalmente. Mi director lleva 2 meses buscando un candidato. Estoy seguro de que encajarías a la perfección. Piénsalo. Y te enviaré los detalles por correo electrónico. Intercambiaron los datos de contacto y Antón prometió escribirle en los próximos días. Cuando se despidieron a la salida de la cafetería, Elena tuvo un extraño presentimiento, como si la vida le estuviera dando una señal, como si todo lo que había pasado con Javier y su familia no fuera un final, sino el comienzo de algo nuevo. Volvió a casa de buen humor. Por primera vez en una semana no sentía esa pesadez en el pecho, ese vacío. Tenía una sensación de avance, de cambios que estaban a punto de comenzar. Al día siguiente, Antón le envió efectivamente un correo con la descripción de la vacante. Elena lo leyó varias veces. El trabajo parecía ideal, exactamente lo que había soñado, pero que no se había atrevido a intentar. Se sentó y redactó su currículum, adjuntó cartas de recomendación de sus trabajos anteriores y se lo envió todo a Antón. Respondió en menos de 1 hora. «El director quiere verte en 3 días. Han programado una videoconferencia». Elena empezó a prepararse. Estudió la página web de la organización, leyó sobre los proyectos que llevaban a cabo, elaboró una lista de preguntas. El trabajo la distraía de los pensamientos sobre su vida personal. Le daba un objetivo por el que luchar. El lunes por la noche, mientras estaba sentada frente al ordenador editando una presentación para la entrevista, sonó el timbre. Elena se sorprendió, no esperaba a nadie. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano estaba Javier. Su primer impulso fue no abrir, pero algo la empujó a girar la llave. Quizá la curiosidad, quizá la necesidad de poner el punto final definitivo. Javier tenía un aspecto terrible. El rostro demacrado, ojeras oscuras, la barba de varios días. Sostenía un ramo de rosas blancas, sus flores favoritas. «Elena, por favor, dame un minuto», empezó. Y su voz temblaba. «Sé que no merezco ni que me hables, pero necesito decirte algo». Elena retrocedió en silencio, dejándolo pasar. Fueron a la cocina y ella le indicó con un gesto que se sentara. Ella se quedó de pie, apoyada en la mesa. «Habla». «No sabía que dirían eso», empezó Javier. Y las palabras brotaron en un torrente. «Te lo juro. No entendía de qué hablaban. Mi inglés es malo. Solo sé las frases básicas. Pensé que estaban hablando de sus cosas. Si lo hubiera sabido, Dios, si lo hubiera sabido, nunca lo habría permitido». «¿Pero lo sabías, Javier?», dijo Elena en voz baja. Quizá no las palabras, pero sentiste el ambiente, viste sus miradas, oíste su tono, y te quedaste callado. «Soy un idiota», se cubrió la cara con las manos. «Solo quería que todo saliera bien, que te aceptaran. Pensé que si me comportaba con calma, sin crear un conflicto, todo se arreglaría por sí solo. Pero me equivoqué, te fallé». Elena lo miraba y sentía un vacío. No rabia, ni rencor, simplemente nada. Aquel hombre, que un mes atrás hacía que su corazón latiera más deprisa, ahora solo le provocaba indiferencia. «Javier, no puedes arreglar esto». «Sí que puedo», se levantó. Dio un paso hacia ella. «Hablé con mi madre. Dijo que está dispuesta a disculparse. Marina y Alejandro también. ¿Podemos volver a quedar?»
Empezar de cero. No. Una sola palabra, firme y definitiva. Javier se quedó helado. No. No, Javier. No quiero sus disculpas. No quiero nuevos encuentros. No quiero demostrarle a tu familia que soy digna de ti. ¿Entiendes? Estoy cansada de eso. Ya pasé por ello en mi primer matrimonio. Y no pienso repetir los mismos errores. Pero te quiero. Su voz se quebró en un susurro. ¿Puede ser? Pero no es suficiente. ¿El amor sin respeto? ¿Sin apoyo? ¿Sin la capacidad de defender tu elección? Es un sonido hueco. Elegiste callar cuando tenías que salir en mi defensa. ¿Y esa es tu elección? Javier. No te culpo. Pero no puedo estar contigo. Él se quedó quieto, con los brazos caídos, y ella vio cómo las lágrimas corrían por su rostro. Pero no sintió lástima. Solo una tranquila determinación. Vete, por favor, le pidió con suavidad. ¿Y no vuelvas? No llames. Danos a los dos la oportunidad de seguir adelante. Javier asintió. Se secó la cara con la manga, dejó el ramo sobre la mesa y se dirigió lentamente hacia la puerta. En el umbral, se giró. Lo siento. Elena. Lo siento mucho. Yo también. La puerta se cerró tras él y Elena se quedó sola. Miró las rosas blancas, cogió el ramo y lo llevó al cubo de la basura. Se quedó un momento de pie, con las flores en la mano, pero luego cambió de opinión. Sacó un jarrón, lo llenó de agua y puso las rosas en el alféizar de la ventana. No por sentimentalismo. Simplemente, las flores no tenían la culpa. Volvió al ordenador y continuó preparando la entrevista. La vida no se detenía. Y ella no pensaba detenerse con ella. La videoconferencia fue mejor de lo que esperaba. El director resultó ser un hombre agradable de unos 50 años, con barba canosa y una mirada atenta. Le hizo preguntas sobre su experiencia, su capacidad para trabajar en un entorno multinacional, su disposición a viajar. Elena respondió con seguridad, sintiendo como su interés en aquel trabajo crecía a cada minuto. Elena, estoy impresionado con su currículum, dijo el director al final. Antón la recomendó encarecidamente. Y ahora veo por qué. ¿Nos gustaría ofrecerle el puesto? Pero hay un detalle. El trabajo comienza en 3 semanas, y el primer viaje será a Bruselas. ¿Le parece bien? Me parece bien, respondió Elena, y una sonrisa apareció espontáneamente en su rostro. Excelente. Mi asistente se pondrá en contacto con usted mañana para tratar el contrato. Bienvenida a nuestro equipo. Cuando la conferencia terminó, Elena se reclinó en la silla y exhaló. Lo había conseguido. Lo había hecho. Un nuevo trabajo, nuevas oportunidades, una nueva vida. Le escribió a Antón para darle las gracias, y él respondió casi al instante, sabía que lo conseguiría. Me alegro de que vayamos a trabajar junto. Nos vemos en Bruselas. Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de actividad. Elena terminó sus proyectos en su antiguo trabajo, se preparó para la mudanza, compró ropa nueva para los viajes. Se sentía viva, enérgica, llena de entusiasmo. Lo que había pasado con Javier quedó en el pasado, como un episodio desagradable pero instructivo. El último día en su antiguo trabajo, sus compañeros le organizaron una pequeña fiesta de despedida. Marta le regaló un bonito cuaderno para sus notas. Elena, estoy tan contenta por ti, dijo, abrazando a su amiga. Te mereces esta oportunidad. ¿Y sabes qué? Estás radiante. Hacía mucho que no te veía tan feliz. Gracias, sonrió Elena. Yo también siento que todo está saliendo como debe ser. El último sábado antes de partir a Bruselas, Elena estaba sentada en su cafetería favorita con una taza de capuchino y un libro. Fuera llovía, las gotas golpeaban el cristal y el ambiente era acogedor y relajante. Leía un correo de un futuro compañero que describía su primer proyecto, la organización de un festival cultural que uniría a artistas de 10 países. El teléfono sonó. Número desconocido. Elena pensó en no contestar, pero algo le dijo que cogiera la llamada. Dígame. Elena, soy doña Pilar. No cuelgue, por favor. Elena se quedó helada. La madre de Javier. La última persona con la que quería hablar. La escucho. No llamo para pedirle perdón. Sé que no quiere oírlo. Llamo para decirle que me equivoqué por completo. Lo que hicimos aquella noche fue imperdonable. Dejé que mis prejuicios, mi arrogancia, nublaran mi buen juicio, y perdí la oportunidad de conocer a una persona maravillosa. Elena guardó silencio, sin saber qué responder. La voz de doña Pilar sonaba sincera, sin la frialdad que tenía en el restaurante. Javier está sufriendo mucho, continuó. Se culpa a sí mismo, y me culpa a mí. Nuestra relación se ha deteriorado. Pero no llamo para pedirle que vuelva con él. Entiendo que ese puente está quemado. Llamo para darle las gracias. ¿Las gracias? Se sorprendió Elena. Sí, por la lección, por mostrarnos nuestro verdadero rostro, por no tener miedo de plantarnos cara. ¿Tenía razón en cada palabra que dijo?
y he necesitado tiempo para darme cuenta. Quiero que sepa que es usted una persona digna y fuerte, y cualquiera que no lo vea está ciego. Elena sintió un nudo en el pecho, no de dolor, sino de alivio. No necesitaba esas palabras para justificarse o consolarse, pero fue agradable oírla. Gracias, doña Pilar. Es inesperado. No le pido que me perdone. Solo quería que lo supiera. Le deseo que sea feliz, Elena. Una felicidad de verdad. La conversación terminó y Elena dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Miró por la ventana la calle lluviosa, a la gente que se apresuraba bajo los paraguas, y sonrió. Todo había terminado. ¿De verdad? ¿Sin cabos sueltos? ¿Sin preguntas abiertas? Solo una página en blanco por delante. Una semana después, estaba sentada en un avión rumbo a Bruselas. A su lado, en el asiento contiguo, descansaba el cuaderno nuevo que le había regalado Marta y una carpeta con los documentos del proyecto. En sus auriculares sonaba música francesa y Elena miraba por la ventanilla las nubes. Allá abajo quedaba su antigua vida. Y aquí, en el cielo, comenzaba una nueva. Abrió el cuaderno y escribió en la primera página, capítulo 1. Un nuevo comienzo, y se rió para sus adentros. Dramático, sí, pero ¿por qué no? Su vida, en efecto, estaba empezando de nuevo. Y esta vez, sabía con certeza que nadie, nunca, la haría dudar de su propio valor. Porque había pasado por el fuego, por la humillación, por el dolor y había salido más fuerte. Y esa era su victoria. No sobre nadie, sino sobre sus propios miedos, sobre su deseo de gustar a todo el mundo, sobre su necesidad de la aprobación ajena. El avión aterrizó en Bruselas por la noche. Antón la recibió en el aeropuerto con un cartel que decía, bienvenida al equipo, y una amplia sonrisa. Se abrazaron, y él la llevó al hotel, contándole por el camino sobre los próximos proyectos. Los compañeros, la ciudad, ¿sabes? Elena, dijo él cuando se detuvieron en un semáforo. Siempre supe que eras capaz de mucho más. Ya en París vi cómo trabajabas. Simplemente no te dabas la oportunidad de desplegar todo tu potencial. Me alegro de que por fin te hayas decidido. Yo también me alegro, respondió Elena, mirando las luces de la ciudad nocturna. Mucho. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en su sitio, en el momento adecuado, en la ciudad adecuada, con la gente adecuada. Por delante tenía un trabajo que le encantaba, viajes por todo el mundo, la oportunidad de crecer y desarrollarse. ¿Y su vida personal? Llegaría cuando tuviera que llegar. Si llegaba. Elena ya no la perseguía. Había aprendido a ser feliz consigo misma. Y esa fue la lección más importante de aquella maldita noche en el restaurante. Los meses pasaron volando, el trabajo la absorbía por completo. Elena viajó a Ginebra, a Madrid, a Berlín, conoció a gente interesante, participó en proyectos fascinantes y sintió cómo crecía profesionalmente. Antón se convirtió no solo en un colega, sino en un verdadero amigo. A menudo cenaban juntos después del trabajo, hablaban de libros, de películas, de la vida. Un día, mientras estaban sentados en un pequeño bistró de París tras concluir con éxito otro proyecto, Antón la miró con seriedad. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Eres feliz? Elena se quedó pensativa, mirando su copa de vino. Luego asintió lentamente. ¿Sabes? Sí, soy feliz. No como lo imaginaba antes. No con un príncipe azul, ni con una familia y una casa perfecta. Pero soy feliz con quien soy, con lo que hago, con el hecho de no traicionarme a mí misma por la aprobación de otros. Antón sonrió. Esa es la mejor clase de felicidad, la que no depende de los demás. Chocaron sus copas y Elena sintió una calidez en el pecho. Sí, era feliz, verdaderamente feliz. Y aquella noche en el restaurante, que parecía una catástrofe, había sido en realidad el comienzo de esa felicidad, porque le había enseñado lo más importante, a valorarse, a no tener miedo de ser fuerte, a no callar cuando hay que hablar y a no quedarse donde no te respetan. Elena se llevó la copa a los labios y sonrió a su reflejo en la ventana. La vida continuaba y era maravillosa. Gracias por escuchar este relato.